Y para esta puesta en escena que les quiero compartir, pues vamos a hacer un breve repaso realmente de lo que estamos pasando, ¿verdad? No solo desde el punto de vista técnico, de las nuevas herramientas y recursos, sino de lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Y no de este año, sino desde hace varios años, donde vivimos ataques, donde por la guerra ya se nos borró el límite o la frontera entre lo que es la parte física y la parte virtual, y cómo hemos sido inclusive testigos desde Costa Rica de lo que ha repercutido cada uno de esos ataques, ¿no? Desde el 2022 nos inauguramos en Latinoamérica con un fuerte ataque y no han terminado, seguimos enfrentándolos. Y la realidad es que el incidente es la nueva forma de operar, y el próximo incidente no va a pedir permiso. Esa es la realidad en la que estamos. Y en esa realidad estamos viendo un nuevo contexto global. Estamos cada vez más conscientes del impacto que tienen todos estos elementos técnicos que vemos en el PIB de los países, en la estabilidad social, en la reputación de las organizaciones, de los ecosistemas, y cómo también está afectando la inversión. Ahora Chema nos decía, bueno, buena suerte CISOs tratando de definir esos presupuestos con todas las posibilidades que se están abriendo con la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a poder dirigir esas inversiones a nivel de organización, a nivel de ecosistema o incluso de sectores, ya sea el público, privado, académico? Y a ese es el contexto global que estamos teniendo. Un contexto donde si nos llevamos las noticias de lo que ha sucedido más recientemente, empezamos a ver temas como una guerra que desde acá, desde Costa Rica, la vemos lejos y decimos, bueno, Irán sí nos va a afectar el tema del combustible, pero está al otro lado. Pero vean que uno de los ataques incluso se vivió acá en Costa Rica con una de las empresas que está acá operando. Se definió el ataque de Conti en Costa Rica como el inicio de una nueva era de ransomware que hemos estado viviendo. Y aquí este ejemplo que les comparto de la academia, que fue el más reciente, ¿verdad? Que escuchamos hace unas cuantas semanas, del ataque en el sector educación, un sector que consideramos bastante vulnerable y que además fue atacado con un LMS, que uno dice, ¿y qué va a afectar un LMS o que las universidades se hayan podido quedar sin hacer sus exámenes finales? Algunos podríamos pensar y decir, bueno, más de uno probablemente ganó tiempo para poder estudiar un poquito más, muchos estudiantes probablemente celebraron, pero pensemos lo que significa la educación y las universidades y un examen final en un encadenamiento de los procesos, por ejemplo en el sector salud, que tienen que cumplir con los exámenes para después pasar a presentar al colegio de médicos o a los hospitales para poder ingresar a hacer sus residencias, por ejemplo. Todos los planes de exámenes finales en una universidad, el planeamiento puede tomar meses. Entonces, este atraso no fue de tal vez decir, bueno, no pasa nada, no impartimos el examen esta semana, lo hacemos la otra. Es que podrían cambiar meses. Y eso ya no está afectando solamente a los estudiantes que dijeron que salvado, ahora puedo estudiar más. Van a afectar a las instituciones que están esperando este talento. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Vivimos en una era de incidentes, operamos sobre incidente tras incidente, incidentes que inclusive pensamos que puede que no nos afecten a nosotros, pero que indirectamente sí lo podrían hacer. Entonces, cuando hablamos de resiliencia ya no estamos hablando de un tema técnico, estamos hablando de una continuidad económica, de una resiliencia estratégica para un trabajo en colaboración y en ecosistema. Tal vez algunos se acuerden de ese cuento que nos contaban cuando éramos niños. Y es que aquí vamos a empezar con este primer mito. El famoso cuento de los 3 cerditos y el lobo, por lo general siempre nos lo habían contado sobre la preparación, el involucramiento, que el primer cerdito era el más vaguillo, entonces por eso fue que hizo la casa de paja, y así sucesivamente. ¿Qué pasa si traemos este cuento a la realidad de lo que estamos viviendo en los ecosistemas de ciberseguridad?
¿Qué pasa si reconocemos que primero no todas las organizaciones cuentan con todos los recursos? Algunos tienen paja, otros tienen ramas de madera y sí, hay algunos que tienen una buena construcción. Una de las lecciones que dejó esta historia que nos enseñaban de niños, que tal vez algunos de ustedes no le han puesto atención, es el hecho de que al principio cada uno de los cerditos trabajaba en silos individualmente. Yo me protejo y yo hago la casa como a mí me sirve, ¿se acuerdan? Pero la realidad es que el lobo o la amenaza logró superar las primeras construcciones, las que eran más débiles. Implicó contar con una estructura más robusta, e inclusive que estuvieran los 3 hermanos para poder matar al lobo. Hoy nos enfrentamos a esa misma situación, a un ecosistema donde no podemos hacer un enfrentamiento, confrontar lo que está sucediendo con la inteligencia artificial uno a uno, sino en una forma colaborativa y de construcción del ecosistema. ¿Qué estamos viendo? Un modelo viejo donde estábamos trabajando más orientado a la seguridad individual, tratábamos de evitar compartir las situaciones que nos pasaban, no conviene compartir si hemos tenido algún incidente, las lecciones que hemos aprendido. Nos centrábamos únicamente en la tecnología, pero ahora ¿en cuál tecnología nos centramos? Si hay tantas posibilidades y ahora la inteligencia artificial nos está llevando a otro nivel. En protección y en simplemente cuidar, como dicen, nuestro metro cuadrado. Y hemos sido realmente reactivos, esa ha sido una de las realidades. Un ecosistema que reacciona. ¿Por qué? Porque eso no me iba a pasar a mí, entonces ya cuando pasa, entonces reaccionemos. Y la realidad es que hoy en día estamos viendo una posibilidad de un modelo que permita una resiliencia colectiva, de nuevo, una resiliencia estratégica. No solo el decir, bueno, vamos a tener planes de continuidad, vamos a preparar con capacitación a las personas, sino tener claro cómo vamos a enfrentar cada uno de esos incidentes que nos afectan a todos, aunque no sea nuestra empresa o incluso no sea nuestro país. La coordinación es clave y la adaptación que vamos a necesitar hoy en día. Vean lo que vimos en esta hora maravillosa con Chema, que nos contaba de todas las posibilidades con la inteligencia artificial, todos los problemas. Yo decía, este es un problema, pero este es un problema, este es otro problema. Claro, tenemos un montón de problemas con la inteligencia artificial y ese problema podemos irlo resolviendo en esa inteligencia compartida. En espacios como este, en el que estamos el día de hoy, no simplemente vinimos a comer muy bien, porque la verdad es que hay que reconocer que la producción se ha lucido en la alimentación que hemos tenido, o a saludar a nuevos y viejos amigos, sino que venimos a compartir esas prácticas que al fin y al cabo nos vamos a llevar a los equipos. Y es que esto que les estoy contando no es simplemente una idea, sino es algo que está sucediendo a nivel global. Y hay países que sí han entendido el juego, que claro, como nosotros en Costa Rica, no lo aprendimos a las buenas, sino a las malas. Un ejemplo de ellos es Estonia. Todos sabemos el gran ataque que recibieron y cómo pasaron de ser un país totalmente bloqueado o destruido por ataques a ser uno de los referentes a nivel mundial en gobernanza digital y en una cultura digital de todo su país, de todo el ecosistema. Ahí vemos su capacidad de interoperabilidad, confianza digital, gobierno conectado, una respuesta coordinada. ¿No los volvieron a atacar? Por supuesto que sí. Hace poco, de verdad, hace como un par de años otra vez volvieron a recibir un ataque fuerte, pero la respuesta fue completamente diferente. Otro caso que quería compartirles, y porque estos países tienen una característica interesante a la de nosotros en Costa Rica, y es que son países bastante pequeños. Israel, con su conciencia del tamaño que tiene, de las amenazas que tiene también alrededor, ha establecido una estrategia de una articulación muy estratégica entre el gobierno, la academia, los startups, es decir, la innovación y la defensa. Todos trabajan en conjunto. No es
el Ministerio Militar, ¿verdad? O la institución, los militares, los que se encargan de defender, somos todos juntos. Somos todos juntos los que desarrollamos innovación y los que trabajamos de manera conjunta. Por eso es que Israel convirtió la seguridad en una ventaja económica. Y en este esquema que ven acá, que lo saqué, este es de julio del 2025, vean interesante, un país que estando en guerra y creció el desarrollo económico de su país. Uno hubiera dicho, pues sí, por supuesto tuvo muchos gastos a nivel militar, pero aún así logró crecer, y sobre todo en el sector de tecnología. Este es un gráfico de julio 2025, tenemos que esperar a ver el del 2026, a ver cómo está afectando la guerra de Irán. Pero de nuevo, ellos lograron transformar ese impacto de seguridad en desarrollo económico. La diferencia real que tenemos, ya hablando de un ecosistema, que es el que logra crear estas condiciones, versus un ecosistema débil a un ecosistema fuerte, es esa capacidad de articulación, esa capacidad de coordinar, esa capacidad de tener una intencionalidad en cada una de las cosas que nosotros vamos desarrollando y esa inteligencia compartida. Y vean qué interesante, porque son pequeñas acciones. Uno dice, pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener la mejor política pública y marcos regulatorios, tenemos que invertir billones de dólares en tecnología, tenemos que transformar el talento. Nos gustaría, pero no es posible. Es un problema complejo, nos decía Chema hace un rato, y por lo tanto necesitamos ir dando pequeños pasos. Y ahí es donde vemos lo interesante de cómo un ecosistema débil o pasivo no comparte, no se conecta, no entrena, prefiere mantenerse completamente aislado, versus a una comunidad y un ecosistema que trabaja articuladamente con una intención de defender, pero una intención también de ser competitivos, porque al fin y al cabo un ecosistema que digitalmente es maduro va a ser un ecosistema que va a promover el desarrollo de los mercados, y por lo tanto todos van a poder crecer en esas capacidades. En Costa Rica estamos también trabajando en ese desarrollo de ecosistemas y cómo poder cada vez mejorar esa organización que venimos haciendo. Y otra vez con pequeñas acciones, ustedes pueden decir, bueno, ¿qué estamos haciendo otra vez en un evento como esto o en un webinario? Un webinario que nosotros desarrollamos con una estrategia intencional, que es lo que hemos venido trabajando en Costa Rica con la organización del ecosistema, se transforma en ese conocimiento compartido, empieza a evolucionar a un talento especializado, las capacidades sectoriales y finalmente a tener una respuesta más rápida. Nos encantaría que la organización de un ecosistema o el desarrollo de capacidades fuera tan rápida como la inteligencia artificial, pero no lo es. Y por lo tanto, todas estas acciones que vamos desarrollando son las que van formando esta transformación que poco a poco va dando esa estabilidad a ese ecosistema organizado. Estas acciones se han transformado en competencias, en eventos, en actividades. Ahora lo decía Chema en su charla sobre las competiciones Capture the Flag. Nosotros desarrollamos diferentes y créanme que gracias a esa articulación y esa organización que tenemos con otros ecosistemas, con Europa, ya estamos abordando esos desafíos que mencionaba del tema de inteligencia artificial. Desde luego los chicos están utilizando la inteligencia artificial para resolver los retos y tenemos que encontrar las diferentes maneras de cómo ellos realmente con estos procesos van a aprender. Y ya ese tipo de acciones las podemos tomar gracias a esa articulación que tenemos no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. La transformación es una conversación que pasa de actividades a acciones intencionales y a una resiliencia de nuevo estratégica, que es lo que queremos compartir. A veces vemos las diferentes actividades que está generando el gobierno o que generan organizaciones como Global Forums o lo que hacemos desde el clúster y pensamos en que sí, son simples webinarios, competencias, congresos, ahí para tal vez mantenernos un poco entretenidos y poder conectar en espacios un poco más sociales, sobre todo después de la pandemia.
Sin embargo, nosotros estamos buscando hacer un impacto real y ese impacto se ha ido reflejando en la evolución que hemos tenido. Cada uno, de nuevo, de los espacios que vamos conectando nos permiten reducir los tiempos de formación, mejorar el rol de especialización y eso es algo que hacemos entre todos. No es una persona, no es una institución, sino es todo un equipo. Los ecosistemas que estamos construyendo están creando capacidades nacionales, competencias, y esa es la invitación y lo que nos llena de orgullo de poder trabajar con más y mejores organizaciones que puedan construir todas estas capacidades en conjunto, que podamos hablar y sobre todo tomar acciones sobre temas de la inteligencia artificial, de la computación cuántica, para poder ir preparando cada vez mejor no solo el ecosistema de Costa Rica, pero también de la región. El incidente puede ser una prueba competitiva y en un mismo ecosistema, si no está bien preparado, puede ser un caos total o puede ser una coordinación y una respuesta de recuperación rápido. Y eso es parte de lo que tenemos que valorar y considerar a la hora de trabajar de manera colaborativa. Hoy les quiero dejar esta reflexión de este concepto sobre competitividad digital, porque ya estamos hablando no solo de un tema de técnico, de nuevo, no estoy hablando solamente de la tecnología, no estoy hablando de los agentes de IA o de los endpoints o de los firewalls, sino de cómo esa competitividad digital nos permite ir madurando, ir creciendo y creando más y mejores oportunidades. Pensemos en un ecosistema que no solo consume la tecnología como lo veíamos en el modelo viejo anterior, sino un ecosistema que promueve la innovación, que desarrolla esas nuevas tecnologías, ahora que cualquiera puede hacer un app, que cualquiera puede resolver diferentes soluciones de tecnología. Y ya para ir cerrando, el llamado final que les quiero dejar de reflexión el día de hoy va un poco alineado a lo que vamos a enfrentarnos los próximos años. Y es que los países ya no vamos a competir solamente por los que generan tecnología o los que consumen tecnología, vamos a competir por talento, vamos a competir por confianza y sobre todo por esa resiliencia y esa capacidad de adaptación. Todos estos elementos tienen un componente primordial que es transversal y es que lo tenemos que hacer de manera colaborativa, no lo podemos hacer cada uno de nosotros. Así que la pregunta ya no es si deberíamos o no colaborar, ¿verdad? Que los que me conocen ya desde hace bastante tiempo es algo que promuevo, el que podamos colaborar y que podamos compartir ese propósito de imaginarnos el tipo de ecosistema que queremos a nivel de Costa Rica y la región en esa transformación digital. Sino, ¿qué tan vulnerables vamos a ser si no nos conectamos y trabajamos colaborativamente? La resiliencia ya no es solamente defensa, es desarrollo, es competitividad, es una estrategia y es parte de lo que trabajamos de manera conjunta cuando abrimos este tipo de espacios. Muchas gracias.